tocar la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y Pablo visitó esta ciudad de Grecia y allí llevó el Evangelio. Él puso el fundamento allí. Ahora ya cuando esta carta es enviada a los Corintios es porque hay una iglesia. Ya la iglesia tiene que ver con personas, hombres y mujeres en Cristo, amén. Y Pablo les escribe conocimiento revelado, cosas espirituales, les da un conocimiento para que ellos disciernan, o sea, sean capaces de discernir o de examinar o de entender lo que ellos son y lo que se les ha dado por Dios en Cristo Jesús. Vamos a trabajar en esta hoja y allí les puse dos columnas. La columna de la izquierda, para quienes nos ven por internet, les saludamos y también les decimos una descripción de lo que es la hoja de trabajo. En la columna izquierda, ya tengo yo, tenemos el capítulo 1 del 1 al 9 y en la columna derecha el capítulo 12 del 1 al 7. Vamos a tener una clase y todos cooperando con su atención. Mire usted, en el párrafo del capítulo 1 del 1 al 9 le circulé una palabra y la tenemos dos veces, esta palabra. En el versículo 3 es la palabra gracia y en el versículo 4 dice: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le indico que esta versión se llama Reina Valera actualizada 2015. Vamos primeramente a decirle las palabras en donde Pablo puso énfasis en la palabra gracia. Está dos veces en este capítulo. Puso énfasis en la palabra don. Tenemos en el versículo 7, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tenemos también cómo Pablo expone la obra de Dios en Cristo. Y les subrayé Cristo Jesús, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, en Él, Cristo, en el séptimo, Señor Jesucristo. En el octavo dice Señor Jesucristo y en el noveno dice Hijo Jesucristo nuestro Señor. Miren, lo siguiente es identificar después de los nombres que es el de Dios y el de Jesucristo, esa relación de ambos significa, y Pablo lo está exponiendo, que Dios hizo su obra en Jesucristo. O sea, Cristo es la obra de Dios. Hay una obra completa, consumada. Hay una obra
hecha una vez y para siempre en ese hombre, crucificado y resucitado y glorificado. Muy bien, hasta allí vamos bien, en orden. En donde comienzan los asuntos ahora sí que parecen encrucijadas o cruces de caminos, es con las palabras énfasis. Hay dos principalmente, la palabra gracia y la palabra don. Debemos identificar cuál palabra es primero que la otra. ¿Cuál palabra es principal o mayor que la otra? La palabra gracia es mayor que la palabra don. Recuerden que esta es una clase y vamos a ir viendo el mensaje del Espíritu por medio de Pablo. Y Pablo es un autor complejo, difícil. Aún los demás apóstoles hicieron ese comentario de sus cartas. La palabra gracia quiere decir y se adjudica o se le imputa que es gracia de Dios. Es gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que hizo. Él mostró en Jesucristo su sabiduría, haciéndolo a Él su sabiduría. Todo acto de Dios queda inscrito en la palabra gracia, no en la palabra fe, sino en la palabra gracia. Todo acto de Dios queda inscrito o adscrito a la palabra gracia. Cuando Dios usa la palabra gracia, nos dice lo que hizo y nos nombra a su Hijo, porque en su Hijo Jesucristo está el plan, la sabiduría, la mente de Dios, es la obra, es todo. Bueno, pero vean cómo líneas después, posteriormente a mencionar dos veces la palabra gracia, tenemos una palabra que va a sonar muy fuerte en toda la carta. Es la palabra don y está en singular. La palabra don. Y vean lo que Pablo relacionó o después de lo anterior o el contexto o lo antes del versículo 7, todo lo lleva hasta decirles, no les falta ningún don. No les falta ningún don. Vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 4. Yo voy a leer la versión 60. Dice, desde el versículo 4, allí comienza un párrafo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Vean cómo esa palabra es principal. Pablo ya tiene la revelación de la gracia de Dios y le está agradeciendo a Dios por su gracia. ¿Listos con qué palabra es primero que otra? Luego, que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios, y Pablo lo explicó, que es sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso es gracia.
todo eso es gracia. Allí la gracia de Dios es mostrada en Cristo Jesús, y allí se ve la obra de Dios que corresponde al ministerio, a todo el servicio que Jesús nos dio, en su cuerpo, en su sangre, en su sacrificio, en su resurrección. Todo está mostrado en Él. Dice, os fue dada en Cristo Jesús. O sea, allí también les debo indicar que la palabra dada es una realidad. Es decir, Dios es el de la gracia, pero ahora la gracia está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está en nosotros. Entonces vean el recorrido de la gracia de Dios. No le pierdan a eso de vista, Luego dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Vean cómo no dice serán, como si lo fueran a lograr por ustedes mismos, sino que en cuanto a que es gracia, siempre encontraremos que las cosas están hechas. En cuanto a que se trata de gracia, siempre encontraremos que las cosas están hechas, listos. Recuerden que no estamos tocando la palabra fe. Seguimos leyendo. Dice, Pablo les dice a la iglesia allí, a los corintios y a nosotros, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo, que lo podemos decir en la gracia. O sea, en Cristo es igual a en la gracia. Recuerden que la gracia nos ha sido dada. Esas palabras son móviles o transfieren, o sea, le dan curso o trayectoria a algo que Dios hizo. ¿Cómo? A algo que Dios hizo, ¿cómo lo transfiere? Dice que lo dio a un hombre llamado Jesús. Entonces, en Él, es en Cristo Jesús, fuimos ya enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Ahí están las partes difíciles de entender de la escritura de Pablo. ¿Qué es eso de en toda palabra y en toda ciencia? A lo primero, hacia donde se nos va la mente o el pensamiento es hacia los dones espirituales. Se nos va así en automático. Paren eso de automático, pónganle una pausa. No hagan eso. Cuando Pablo escribe que en Cristo, o sea, en la gracia, hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, les pido que no lo conecten con el capítulo 12. No lo conecten con el capítulo 12. Esa palabra y esa ciencia es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Quiere decir que en la gracia de Dios está toda la palabra y toda la ciencia, la misma que habitó en Cristo Jesús. De eso es de lo que nosotros estamos enriquecidos en Cristo Jesús. Esas son las partes complicadas a la hora de depender de una sola versión y luego tocando una carta de Pablo. Fíjense bien. Versículo siguiente.
así como el testimonio acerca de Cristo. Miren cómo en el versículo 4 está Cristo, en el versículo 6 está Cristo, o sea, la trayectoria sigue siendo la gracia dada en Cristo, ¿correcto? No nos hemos salido de lo que es en Cristo. Dice, ha sido confirmado en vosotros el testimonio acerca de Cristo, o lo que se testificó o se testifica acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros. Ese testimonio que dio Pablo es una palabra viviente y ellos la recibieron y la creyeron. Viene el versículo 7 donde está la palabra don y eso hace mucho ruido. Ahorita se los explico. De tal manera que nada os falta. Fíjense cómo las expresiones son absolutas y están en un tiempo verbal de obra terminada. Nada os falta. No dice, ¿les va a faltar todavía algo? No dice eso. Tampoco dice, ustedes complétense. No dice, sino que de tal manera, todo eso depende de la gracia, todo eso depende de la gracia. De tal manera que nada os falta en ningún don. Y el asunto, hermanos, es que al llegar a esa palabra, nos conectábamos con el capítulo 12, donde están los dones espirituales. Porque el capítulo 12 es muy fuerte y todo el mundo quiere leer más acerca de lo que siente, que quiere salir, o emisión, expresión o manifestación del Espíritu. Momento. Calmados, vamos a poner las bases para ver por qué está la palabra don en el capítulo 1. Y ese don no tiene nada que ver con los dones del capítulo 12. Esa palabra don está en singular. En cuanto a ese don, vean, nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Les subrayé manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean la flechita que les puse, y la flecha los lleva al capítulo 12, al versículo 7. Dice el versículo 7, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Ahora, cuando yo escribí, o más bien elaboré este cuadro comparativo, yo pensé, ojalá que con la sola flecha haya podido comunicar lo que quiero comunicar. Bueno, hoy tengo el recurso de poder comunicar verbalmente, pero esa flecha nos indica que vean cómo en el capítulo 1 se trata de la manifestación de Jesucristo. Y el capítulo 12 se trata de la manifestación del Espíritu. ¿Ya vieron eso? ¿Vieron las dos flechitas? ¿Vieron la palabra manifestación? ¿Ya vieron eso? ¿Vieron lo que estoy viendo? En el capítulo 1 se indica la manifestación del Señor Jesucristo. En el capítulo 12 se indica la manifestación del Espíritu Santo. No es lo mismo.
No es igual. No son cuestiones en el mismo lugar o con las mismas manifestaciones. O sea, son en el creyente, pero el creyente tiene dos áreas básicas. Cuando Pablo explica en el capítulo 1 acerca de la manifestación de Jesucristo, Pablo nos indica en el contexto que nosotros estamos en Él, en Jesucristo, y por lo tanto Él en nosotros. La manifestación de Jesucristo no se trata, y voy a llamar los dones del Espíritu, no se trata de hablar en lenguas, esa no es manifestación de Jesucristo. No se trata de interpretar lenguas. La manifestación de Jesucristo tiene que ver con que Cristo crezca en nosotros, y eso es una gracia interna. El problema que Pablo encontró con toda esa iglesia de los Corintios era de que habían crecido en las manifestaciones del Espíritu, pero eran unos bebés en cuanto a la manifestación de Jesucristo. Tenían las manifestaciones del Espíritu, y eso es una gracia externa, porque las manifestaciones del Espíritu son manifestacionales o son de expresión o son de emisión, y todo tiene que ver con hacia afuera y para edificación, exhortación y consolación del cuerpo de Cristo, de los creyentes, ¿verdad? Pero todos los creyentes deben estar maduros en Cristo, maduros en Cristo. Eso era lo que Pablo no halló en ellos. Vieras qué bonito es entender las Escrituras. Listos, porque hay mucha iglesia tipo Corinto, mucho corintiano hoy en día en cualquier lugar, y nosotros nos pantallamos. Aunque un creyente tenga las manifestaciones del Espíritu Santo, no significa que es maduro. Tiene que tener la manifestación de Jesucristo en él. Es lo que dice Pablo en el capítulo 1. Es lo que dice Pablo en el capítulo 1. Por eso les puse las flechitas, para que veamos lo que sí halló Pablo y lo que no halló Pablo. ¿Qué fue lo que sí encontró en los Corintios? Los dones del Espíritu. ¿Y qué no halló? Estatura en Cristo. No halló estatura. Entonces, no se vayan con la finta de que en esta iglesia se mueven los dones y hablan todos en lenguas y ya son maduros. No es la regla. Pablo les dice a ellos que en la gracia de Dios no les hace falta en Cristo ningún don. Pero entonces, ¿a qué le llamó don Pablo? Jesucristo es nuestro don, o es el don de Dios. En Él están las obras de, y arriba están mencionadas las que son en Cristo.
tenemos la obra de santificación. Eso es parte del don que se nos ha dado. Vean cómo todo lo que es en Cristo no nos hace falta. Y vean cómo Pablo, cuando en el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu, allí sí Pablo escribe diferente. Pablo dice, no todos hacen milagros, no todos esto, no todos aquellos. Vean el lenguaje cómo cambia, porque no es lo mismo. Lo primero que el Espíritu Santo exige a la iglesia por carta de Pablo, o sea, es un mensaje a la iglesia, es que tienen todo para crecer en Cristo, porque en Cristo no les hace falta nada. Tienen todo para crecer en el conocimiento. ¿Qué dice ahí? Dice que fuisteis enriquecidos en toda ciencia. Eso es crecer en el conocimiento, en toda palabra. Pero no es palabra de sabiduría ni palabra de ciencia, no. Es, por ejemplo, ¿cuáles palabras? Las que son en Cristo, y ahí Pablo escribe, sabiduría de Dios es Cristo, justificación, santificación, redención. Redención es rescate, recompra. Entonces, wow, eso está tremendo, eso está muy claro, muy interesante. Lo que está en la hoja sombreado es precisamente lo que Cristo es como una obra de Dios. Eso es gracia y eso es lo que se nos ha dado. Ahí está el don. ¿Dónde habla Pablo del don como verbo y cómo habla del don como sustantivo? Cuando Pablo dice don es sustantivo, y cuando Pablo dice dado o dada, ahí está la acción. Vean en el versículo, estamos en primera carta de los Corintios 1:4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Ahí está el don. Pero esto no es manifestacional del Espíritu. Esto es manifestacional del Señor. Tocante al Señor está la promesa de que hemos sido enriquecidos en todo. En todo. Tocante al Señor tiene que ver con la revelación de que el creyente está en Cristo y Cristo en él. Tocante al Señor, no es el Señor el que te pone en un sentido a emitir o a expresarte, y no se trata de entender así en línea recta que son los dones del Espíritu, es el Espíritu el que te da eso. Pero ahorita no estamos tratando las manifestaciones del Espíritu. Por ello, quiero que veas bien la diferencia. Tocante al Señor, en el versículo 5, Pablo dice que nada os falta en ningún don. Y se espera que Cristo se manifieste en ustedes, ya en su vida diaria, bajo la gracia, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la vida que Jesús vive en nosotros. Esa es la vida que Jesús vive en nosotros, y esa es la vida que gana estatura. Bajo la manifestación de Jesucristo es donde ganas estatura.
Cristo es la estatura. El fiasco es que en Corinto estaban las manifestaciones que da el Espíritu, pero no tenían la estatura en Cristo. Eran unos bebés, eran unos carnales, etcétera. Eran unos jactanciosos, soberbios, orgullosos, etcétera. Entonces, en Cristo, ¿dónde está Cristo en ellos? ¿Dónde está Cristo en ellos? Es un bebé. Entonces, tengan cuidado ustedes, y lo digo por ustedes mismos, por toda la casa, echen ganas en la manifestación de Jesucristo en ustedes. En eso es donde debemos ganar estatura. En ello estamos enriquecidos en todo. Y ahora sí, ya con esta base, podemos irnos al capítulo 12, que es la otra columna, y ahí está, y hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Los dones del Espíritu Santo, vean cómo en el versículo 7, claramente el apóstol Pablo dice que también son manifestacionales o manifestaciones del Espíritu. No dice, no combina lo que está en el capítulo 1 con esto. No generaliza, no es ambiguo, no te va a entender dos cosas a la vez, no. Estas son manifestaciones del Espíritu. Precisamente lo que sale en la televisión cristiana, lo que hay en otras iglesias locales de la ciudad o en la República Mexicana, hay quienes critican lo que ven, porque la crítica es preguntarse si eso es del Espíritu. Y hay movimientos que han ocurrido, la risa, el vómito, el ladrido, el revolcarse, el arrastrarse, etcétera. Entonces hay quienes critican diciendo, eso no es del Espíritu. Entonces todo esto ha enturbiado, porque unos llegan hasta esos puntos, y Pablo dice que aún el que se cree ser profeta debe mantener el espíritu de profeta sujeto. Entonces esto es contener o tener autoridad sobre todas las áreas tuyas. No que, no me puedo parar. ¿Cómo que no te puedes parar? No me puedo tener. O estoy fuera de mí. Hay que tener mucho cuidado, y el conocimiento que nos da la Escritura en esta carta, porque es una carta donde estaban ocurriendo todas esas cosas hasta en grado extremoso o en grado extremo. Pablo les traza la palabra de verdad que él recibió por revelación y les dice, miren, deben estar manifestando a Jesucristo, deben estar manifestando a Jesucristo. Esa es la parte donde ellos, Pablo les dijo que son unos carnales. Amén. Vean cómo Jesucristo es el hombre que nos enseña a caminar bajo la gracia. Por eso, Pablo nos explica que a Dios en su gracia le plació que la gracia de Dios nos fuera dada en Cristo, porque ese hombre caminó en la gracia. Entonces, al Jesucristo ser manifestado en nosotros, ahí está la gracia, ahí está la gracia. Es la gracia de Dios dada en Jesucristo,
dada en Jesucristo. No confundamos la palabra gracia, es lo que te digo, es una palabra también muy grande. A veces hacemos unas conjeturas o vinculamos una palabra con lo que fulano dice, y fulano es pastor de aquí o de allá. Llega uno a una iglesia y habla uno con el pastor, y ya después uno publica y dice, pues en esta congregación con la que hablé con tal pastor, me prohibieron esto, esto, esto y esto, o no se permite esto, esto y esto y esto, porque la gracia de Dios dice que esto, esto y esto. Comenzamos a vincular o establecer relaciones que la gracia de Dios es que la mujer, en el caso de una mujer que no use pantalón, que esto y aquello. Entonces, ya la gracia de Dios es, y puede ser cualquier cosa que alguien ya diga en su rebaño. Por eso Pablo nos dice cómo la gracia de Dios fue dada, y la intención de que sea dada es para que sea conocida, si no, no la podemos conocer. Entonces, el hombre que vino a revelarnos la gracia de Dios es el Hijo amado. El Hijo amado. Dice, vean cómo el capítulo 1 pues nos da la directriz, hace balance con lo que dice el capítulo 12, ¿verdad? Si solo nos quedamos con el capítulo 12, sin haber entendido el capítulo 1, vamos a hacer como los corintios. El capítulo 1, vamos para allá, el capítulo 1. Por ejemplo, el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús. Vean cómo la gracia se reveló en Cristo Jesús y salió el llamado a ser apóstol. Eso es gracia, eso ya es gracia. Miren, vean, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Eso es gracia. Siempre donde aparece en Cristo Jesús o de Cristo Jesús, eso es gracia. Eso es gracia. Siempre donde aparece Cristo, Cristo nos indica que lo leamos bien, porque en Él está la gracia de Dios. Entonces, leamos bien. Llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, eso es gracia. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, eso es gracia. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, eso es gracia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, eso es gracia también. Vean cómo siempre es Jesucristo, Jesucristo. ¡Ay, el Espíritu Santo cuándo va a llegar! Espérense. Es que debemos ganar estatura. Es por ello que de pronto les puede ser muy fácil decir, porque están un ratito aquí conmigo y después se van a otro lugar, otro ratote, y luego regresan y luego comparan y luego dicen, es que allá pasan muchas cosas y hacen muchas cosas y esto. Por comparación, en la iglesia no debe haber circo, debe haber estatura. Entonces, se busca la estatura. Debe haber calidad en las personas, en la estatura. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hay gracia. Y esto lo llevo a
todos los niveles, quien enseña a adolescentes, niños, niñas, jóvenes. Quiero estatura, desde de los niños de pecho, que ganen estatura también. Entonces, vean, versículo 4. Versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Y por qué está dando gracias? Por la gracia, claro, de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, no en los dones del Espíritu, es en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, el que tiene la gracia, en toda palabra. Recuerda, en Él, ya el Señor puede decir en esto, en aquello, en esto otro, porque la base es Cristo. Entonces, simplemente está desenvolviendo o abriendo a Cristo para que veamos la obra de Dios en Cristo. Entonces, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, que fue el que Pablo dio, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta a ellos y a uno de los presentes que estamos en Cristo, nada os falta en. Vean cómo podemos hacer un enlace, porque hay varios en. Vean, en Él, ahí se abre un paréntesis o una llave, y podemos poner en toda palabra, en toda ciencia, en todo lo que nos ha sido dado, de tal manera que nada os falta en ningún don, todo lo que nos ha sido dado, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una manifestación. Y entonces, ahí está la gracia de crecer, de ganar estatura, de madurar, de ser un varón perfecto, una mujer perfecta o completa o madura, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo Jesucristo es el que nos lleva a ser irreprensibles. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Pablo les recalcó la palabra Señor a los corintios. ¿Saben por qué? Porque les dijo: ahora estáis bajo el señorío de Cristo. En esa carta se recalca mucho la palabra Señor. Aleluya. Bien. Wow, yo quería llegar a esta exposición, porque a veces uno habla sobre los dones del Espíritu como algo que va a pasar, que nos va a pasar, pero no lo conectamos en su debido sentido, orden espiritual, etc. Vean cómo los dones espirituales es la manifestación del Espíritu Santo. Eso está también en la gracia. Pero la gracia, para eso se le dio al Espíritu Santo. Esa gracia es una gracia, se le llama externa. La interna es la de Cristo. La externa es ya
manifestarlo para la edificación de los creyentes, manifestarlo como emisores del Espíritu Santo que nos da el hacer esto y aquello, como expresiones que da el Espíritu, expresiones que da el Espíritu. Amén. Y voy a hacer el punto para concluir. No te quedes apantallado cuando alguien es vasto o es diverso en las expresiones que le da el Espíritu. Siempre checa su estatura de cuando la manifestación de Cristo en él. No te vayas con la pantalla, no te vayas por la pantalla. Porque los dones del Espíritu son muy espectaculares. Ahora todo el mundo anda buscando quien le profetice. Señor, me voy a casar con ella. Señor, debo de cambiarme de iglesia, confirme. Señor, debo de... y agarra una palabra y lo piden confirmación. Señor, debo vender todo porque tu palabra dice, ve y vende todo. Confírmame, Señor. Eso ya tiene unas intenciones carnales. Los dones del Espíritu son para la edificación de la iglesia. Exhortación, consolación, edificación. El único don en donde se nos dice Pablo que te edifica a ti mismo es cuando tú hablas lenguas. Te edificas a ti mismo. ¿Quiere edificarse a usted mismo? A medianoche hable en lenguas. 3 de la mañana hable en lenguas. No necesita a nadie más que a usted. Hable en lenguas. Y si al estar todos en asamblea, alguien quiere hablar en lenguas, la Escritura autoriza que sean 2 o hasta 3. Y ahí entra un momento que le das lugar a otra palabra. Los que hablaron en lenguas pidan la interpretación. No se agarren nomás hablando en lenguas, el cuarto, el quinto, el sexto, porque si le seguimos hablando en lenguas por turno y nadie interpreta, no es edificada la iglesia. No, o sea, en otras palabras les voy a decir lo que pudiera yo hacer cayendo en lo que no edifica. Yo llego, agarro el micrófono y comienzo a hablar otras lenguas y con ademanes y así. Me paso media hora hablando en lenguas, hermano, ya terminé la ofrenda y nos vamos. Nadie salió edificado. Entonces Pablo quiere que eso no pase. Entonces, las lenguas y luego la interpretación de lenguas, y si no hay interpretación de lenguas, el que hable en lenguas debe callar y hablar para sí, en voz bajita, para Dios, para que Él sea edificado, ¿verdad? Y luego entra el que trae mensajes claros, como es el de profecía. Esos también, todo lo que da el Espíritu busca la edificación. Y luego dice Pablo que en parte profetizamos, o sea, profetizamos como conociendo en parte. Por eso Pablo pide que juzguemos las profecías. Verás cuántos casos hay de que fulanito encumbrado me dio una profecía y no juzgas lo que te dijo. Entonces, lo que te da la estatura de madurez para poder juzgar lo que es una expresión
de gracia externa del Espíritu por medio de alguien es el don de Cristo. El don de Cristo te permite edificar a otros por medio del don del Espíritu, tanto dar como recibir, y juzgar, ¿verdad? Juzgar toda palabra, toda intención. ¿Por qué? Porque se complican las cosas cuando alguien toma la Escritura y luego la usa, y en ese momento muchos están mordiendo el anzuelo. Y aquel que es maduro por el don de Cristo, que es una estatura súper, entiende, examina, puede reconocer si el corazón de tal persona es puro o no es puro. Aunque la Escritura sea pura, pero el corazón de tal persona no es puro, cuidado. Por ello hay que tener mucho cuidado. Ahí es donde entra el discernimiento de espíritu. Te permite ver la dimensión espiritual, que es la dimensión de los espíritus. Amén. Aleluya. Se nos pasó el tiempo bien rápido, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esta palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. En el siguiente servicio voy a dar la segunda parte. Así que pueden quedarse o verlo por internet. Pero verdad que aprendimos, fue alimento sólido. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu alimento sólido a la casa. Y gracias, Señor, porque nos sensibilizas por tu palabra que divide las áreas que estaban allí intentando salirse del lugar o ocupar lugares que no le corresponden, entrometerse, mas la palabra tuya, bien trazada, separa al espíritu del alma. Y gracias, Señor, porque nos has edificado. Este ha sido un mensaje claro, cual mensaje de edificación, cual mensaje de consolación, de exhortación, de ánimo a la casa, Señor.